Cigarrillos, estimados amigos, ¿me permitís, Gastón? Quiero poner unos datitos antes de entrar al tema concreto que hoy tomó Estado Público ya como sumario formal. Paraguay controla, estimado amigo, el 30% del mercado de cigarrillos de Brasil, el 40% del mercado colombiano de cigarrillos, el 15% del mercado mexicano de cigarrillos. También hay cigarrillos paraguayos en Chile, también hay cigarrillos paraguayos en Indonesia. Es decir, nosotros estamos ante una superpoderosa industria. Ahora, hay un pequeño detalle. Ninguno de estos cigarrillos que abastece tan maravillosamente bien a estos mercados tan enormes sale por la puerta del Paraguay. Salen todos por un túnel. Y a la pregunta que hacía el oyente que envió el mensaje, la ley aduanera paraguaya, estimados amigos, la ley aduanera vigente de la República del Paraguay, dice lo siguiente: vos podés exportar con cero impuestos, pero vos para exportar tenés que pasar por un lugar que se llama zona primaria, sí o sí. Si no pasás por zona primaria, es contrabando. Es contrabando para el Paraguay. Está en la ley. No es que digo yo, ni Gastón, ni Arturo, no. Eso está en la ley. En consecuencia, estimado amigo, y aquí termino, Gastón, perdón por esta introducción, aquí pasa un fenómeno. Cuando uno ve la ley de lavado de dinero, la definición es la siguiente: todo dinero producido por una actividad delictiva, y el contrabando es una actividad delictiva, es dinero negro. Y meter ese dinero en el circuito financiero se llama lavado de dinero, que es otro delito. Contrabando y lavado de dinero. En consecuencia, acá tenemos un problema. Somos abastecedores, los más importantes de América Latina, y esa plata no entra al tesoro paraguayo. Ni un guaraní. No de modo limpio. Así es, para ampliar tenemos una placa con distintas definiciones que precisamente hace el Código Aduanero, que es lo que la ley estipula como contrabando desde también un punto de vista penal. No solamente es la salida no es solamente el ingreso de mercaderías, no es contrabando meter solamente mercaderías sin documentación a nuestro país, sino sacar esas mercaderías. También ingreso o egreso por lugares no habilitados o en zonas indebidas. Claro, y ahí dice otro, movilización en el territorio aduanero de mercaderías, etcétera, sin la documentación legal, y la misma tenencia de mercaderías extranjeras sin la documentación es lo mismo. Es decir, si porque estábamos leyendo algunos mensajes, decían, pero la mercadería no llegó a cruzar, no se llegó a contrabandear. Claro, desde un punto de vista semántico sí, pero desde un punto de vista técnico legal se constituye en el tipo penal de contrabando. Y eso es lo que ahora aduanas, tras un sumario, determinó que los cigarrillos incautados en el operativo realizado en diciembre del año pasado, en donde se incautaron más de 5.000 cajetillas de cigarrillos, efectivamente es contrabando desde un punto de vista técnico, y va a concluir la cuestión administrativa de parte de aduanas, y ahora el Ministerio Público tiene, digamos, la venia para procesar a los implicados. Ya lo estaba procesando, es cierto, pero hay a veces un cierto problema con la cuestión administrativa y penal cuando el Ministerio Público, por ejemplo, se apura y finalmente aduanas te dice que no es contrabando, entonces hay un problema. Entonces, por eso, por una cuestión de práctica procesal, se espera a que aduanas dé el dictamen. Entonces, con ese elemento, después el Ministerio Público puede procesar. Estamos hablando más de 20 personas por ese caso. Pregunta de curiosidad nomás, sí. Gastón, no te quiero interrumpir el hilo, pero Nené Burro, ¿es este caso? Sí, el que fue el empresario. Así es. Tabapar es la empresa. Y no solamente particulares, sino que estamos hablando de funcionarios públicos de zonas de aduanas que fueron sumariados, se intervino un puesto de control. Ahí veíamos en imágenes, por ejemplo, las embarcaciones involucradas, y efectivamente estaban todos en área de... a ver, permitime una cosita. Señora, amiga. Las lanchas estaban con el motor prendido para cruzar el río Paraná. Las cajas de cigarrillos estaban para subir a las lanchas, pero no es contrabando.
estaban en No, puertos clandestinos. en realidad lo que estaban haciendo los cigarrillos era pasear por la costa. Claro, Este, se puede decir tentativa, o sea, porque que no se llegó a consumar, pero no, técnicamente hablando, el hecho de que estén esos tipos de productos en la zona de Salto de Guairá, creo de que, Salto de ¿no? Guairá, Sí. del territorio aduanero, ya constituye contrabando. Y hablábamos, el gobierno también lo pintó como un gran golpe a la actividad delictiva. De hecho que sí es cierto, pero haciendo números, hacíamos esa comparación, es 0,01% de lo que actualmente se contrabandea. Y para hacer números, hablábamos que habían varios números, pero todos coinciden. De hecho que la Organización Mundial de la Salud estima que Paraguay produce alrededor de 60.000 millones de cigarrillos al año. Y de esos solamente entre 2.500 y 3.000 millones es de consumo propio. Entonces, ¿dónde están los otros más de 55.000 millones de cigarrillos restantes? En Brasil, Colombia y México. Claro, como no, y cotejando la producción menos la exportación legal, hay un saldo que no se sabe dónde está. Entonces la lógica te dice que ese producto como tal se está ingresando a otros países de contrabando. ¿Qué es lo que dice Tabesa? Tabesa dice que tiene casi 20.000 clientes en Paraguay y que el 90% de los cigarrillos los venden en Paraguay, porque ellos también exportan legal. Es más, también tienen una oficina en Estados Unidos, que es más bien una cuestión de fachada, pero 20.000 clientes. Entonces, Tabesa le vende a 20.000 clientes paraguayos sus cigarrillos. Pero básicamente es, yo te vendo el cigarrillo, lo que vos hagas con ese cigarrillo es tu culpa. Sin embargo, usan esa excusa de que esa es la excusa. Tabesa produce, no sabe cómo se vende, y lo que haga la persona que la compra, y si le quiere pasar de contrabando, es problema de ellos. Y ahora, pero existe y ahora los fiscales se animaban, porque hace un par de años fiscales y autoridades no se animaban, Antes pero gobierno de ahora, Socartes. claro, ahora se están animando de decir, che, no pueden negar, o sea, no pueden hacerse la vista gorda, tienen responsabilidad en lo que está sucediendo, en las economías que están Justo eso afectando te el quería contrabando. preguntar, en la lista de imputados, ¿está algún pez gordo de Tabesa o solamente el lanchero, el funcionario? No, Hasta ahora no hay ningún no, procesado de Tabesa por nadie, Tabesa. pero este René Burró es amigo de Cartes y tiene una empresa grande que es Tabapar, que trabaja en esto. Y yo quiero usar ahí un eufemismo, Gastón, para explicarle un poquito a la gente una cosita sobre el tipo de fenómeno que vos estás explicitando. Horacio Cartes le vende a Enrique Vargas Peña, señora. Y Enrique Vargas Peña le compra a Horacio Cartes en Paraguay 10 millones de dólares de tabaco por año. Y Horacio paga religiosa, escrupulosa y puntualmente todos los impuestos de la compra que Enrique Vargas Peña le hizo. Es decir, Horacio Cartes está limpito y parece un bebé recién nacido. Pero Enrique Vargas Peña, que le compró 10 millones de dólares, lleva al puerto de Salto del Guairá y vende en Brasil eso. ¿Por qué se vende tanto el cigarrillo paraguayo en Brasil, en Colombia, en México, en Chile, Por los en impuestos Indonesia? de Brasil. Porque hay una diferencia de precio gigante en términos de impuestos. En consecuencia, yo, Enrique Vargas Peña, llevo, voy a usar hipotéticas, llevo el cigarrillo, señor, a 50, vendo a 80, y lo mismo soy 20 más barato que el brasilero. Es decir, tengo una renta sobre cada cigarrillo de 30. ¿Se entiende, verdad? Muy bien. Ahora, Enrique Vargas Peña obtuvo mediante ese procedimiento una renta, que es 30, porque compró a 50. 30, estimados amigos, es fruto del contrabando, y ese 30 es dinero negro que se tiene que lavar. Ahora, ¿qué plata es la que usa Enrique Vargas Peña para comprarle a Horacio Cartes? Pues plata negra. ¿Y por qué nunca se le investigó a Enrique Vargas Peña? ¿Por qué nunca Sandra Quiñones le investigó a Enrique Vargas Peña? Si la plata que Enrique Vargas Peña usa para comprar esa enorme cantidad de 10 millones de dólares al año a Tabesa es plata negra, es lavado de dinero. ¿Por qué nunca me investigó? ¿Por qué no le investigó a ninguno de los 20.000 clientes de Tabesa?
Bueno, el argumento de la empresa es que la transacción es legal. O sea, yo te vendo, ello es legal. claro, yo compro los insumos, facturo mis insumos, produzco, te vendo, te expido una factura. O sea, yo tengo cómo justificarme. Totalmente. Entonces, la cuestión del lavado de dinero es, ¿existe dolo? ¿Existe? De Claro. ellos no, mío sí. En el caso del contrabandista, sí, es claro. Es claro. Es más, vos no podés declarar legalmente tu renta. O sea, ya estamos hablando de enriquecimiento ilícito. Por eso atendemos hasta una cosita nomás, perdóname que te interrumpa, pero es que me apasiona mucho este tema, por varias razones. Pero, ¿sabes lo que pasa? Yo, ¿de dónde saqué la plata para comprarte el cigarrillo? Eso es lo que no investiga Sandra Quiñones. Es cierto. Lo que sí puedo mencionar es que ahora en el gobierno de María Abdo Benítez escuchamos que fiscales están diciendo sí, la verdad que hay que ver y analizar la conducta de aquellos que están vendiendo. Te doy otro ejemplo que a mí me gustaba analizar. Yo puedo vender armas legalmente y cualquier persona puede gestionar los trámites para comprar legalmente, pero si yo sé que una persona es delincuente y que con el arma que le voy a vender va a cometer un hecho punible, ¿acaso no hay dolo al momento de vender? O sea, si yo tengo la convicción de que vas a cometer un hecho punible y te vendo igualmente el arma, ¿acaso no existe una responsabilidad en el que está haciendo ese tipo de transacciones? Es difícil a ver cómo se puede plantear en el campo penal, si eventualmente se puede comprobar en un juicio, pero al menos ya se está hablando de la posibilidad de que Tabesa no puede hacer la vista gorda. Obviamente ellos saben, tienen pleno conocimiento de que sus clientes, si es que no son testaferros, de que sus clientes están vendiendo, están contrabandeando. Si se aplica el proyecto del paquete antilavado, va a ser peor para acá. Exactamente, así mismo es. Pero, y por eso hay una ralentización en el Congreso. Sí, súper lento. Bueno, además yo quiero agregar una cosa. Lo que pasa ahí, Gastón, es que si me investigan a mí, sigo con la metáfora, si me investigan a mí, la plata que yo estoy usando para comprarte es plata negra y la compra que estoy haciendo es lavado. La compra que estoy haciendo yo es lavado. Vos pagaste todo. Horacio, nunca vi un tipo que sea más escrupuloso que vos en el pago de los impuestos. Nunca. Sos perfecto, papá. Ahora, yo quiero saber, además, ¿qué pasa si... y yo pues soy el dueño de mi empresa. Acabas de decirlo. Sí. Tal vez que solamente sos mi testaferro y en realidad... ¿Entendés? Esa es una presunción. Bueno. Hechos fácticos podemos decir que Cartes se enriquece por el contrabando. Podemos sospechar que existe una cuestión de testaferros, pero eso ya es una presunción. No, pero habría que investigarla, Sí, ¿verdad? sí. Habría que investigarla. Y yo quiero recordar otra cosa con respecto a que a los fiscales ahora se están animando. Porque yo les quiero recordar a toda la gente que nos está viendo, estimados amigos, que en diciembre de 2017, 6 o 7 días antes de la interna del Partido Colorado que perdió el señor Santiago Peña, se encontró también una mercadería lista de cigarrillos de Cartes para salir del país a unos 200 metros de la frontera en Pedro Juan Caballero. La fiscala llegó a ese cargamento, estimado amigo, no por una investigación de ella. La fiscala en realidad le habían dicho a agentes norteamericanos que se vaya a un lugar donde se estaba produciendo un contrabando que eventualmente iba a usarse para financiar a Hezbollah. ¿Quién era la fiscala? Alicia Saprissa. Alicia Saprissa llegó al lugar, estimados amigos, y cuando vio que los cigarrillos eran de Tabesa, se desmayó del susto y se escondió hasta ahora, hasta octubre. Estaba escondida. No quería que nadie le pregunte el tema, pero nosotros, Alicia, no nos olvidamos del tema. Y te vas a ir a la cárcel por esto. Cuando se termine la pesadilla de Horacio Cartes. ¿Por qué? Porque creo que incluso le devolvieron la mercadería. Que estaba empaquetadita, también estaba de paseo nomás, perdón, era turismo de cigarrillo en la frontera. Quiso quedarse bien con el gobierno de Estados Unidos y casi la caga con Cartes. Pero por favor, además yo te iba a decir algo, yo no pongo la mano en el fuego por la honestidad de los funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Allí también hay gente susceptible a recibir dinero. Otro comentario desde un punto de vista económico. Por ejemplo, en cuestión de tabaco, obviamente el gobierno no da créditos para cultivar tabaco.
es del sector privado. Pero cualquier agricultor que quiera cultivar tabaco puede llegar a un acuerdo con un contrato con una tabacalera, principalmente con Tabacalera del Este. Con ese contrato el banco te da crédito, una tasa bastante elevada. Entonces es una manera muy fácil de que los productores puedan cultivar tabaco. Toda la producción se vende, toda la producción de tabaco en nuestro país es absorbida por las tabacaleras y es más, tienen que importar materia prima. El producto se vende. Se paga ahora mismo se está pagando un 22% en impuesto selectivo al consumo. En el 2018 fueron 57 millones de dólares como impuesto selectivo al consumo, que no es, que lo paga el que consume el cigarrillo, no lo paga Tabesa. No, bueno, nosotros le estamos robando impuestos a Brasil, a Chile, a Argentina, a Uruguay. A lo que quiero llegar es que el contrabando a nivel económico a Paraguay, por así decirlo, le conviene, porque se está cobrando impuestos. A los que le afecta económicamente son a las economías de nuestros países vecinos. Y los gobiernos vecinos están haciendo hincapié de que por favor se frene, porque le estamos quitando, robando dinero que deberían recibir los los del bloque. Cuando vos decís que le conviene económicamente eso a Paraguay, es medio políticamente incorrecto. Porque, el daño en salud que produce a nuestros ciudadanos. Yo voy a otra cosa. Es otro tema. No, yo voy a otra cosa. Sí. Gastón, estoy hablando que se facturan 60 millones. Yo voy a poner ahora una el gobierno de Mario Abdo Benítez puso el impuesto más bajo del rango que puede poner al impuesto. O sea, te voy a decir, si es que se elimina el contrabando, la recaudación en selectivo del consumo va a caer también. Va a caer 60 millones de dólares. Sí, van a caer 60 millones de dólares. Pues yo voy a plantearte una cosa, y esto que voy a decir me causó varias peleas con Mabel Renfeld. A ver. Porque la posición que tengo, aunque ustedes no lo crean, es la misma que tuve siempre mientras trabajaba para Cartes también. Yo creo que Paraguay no tiene que hacer el trabajo de Receita Federal ni de la aduana argentina, es un problema de ellos. A mí, sinceramente, el problema de ellos no me importa. A mí me importa el problema de la plata negra. Es decir, a mí no me importa que nosotros coloquemos tabaco en... Es más, yo creo que el tabaco paraguayo es muy bueno. A ver, mi punto, Gastón, para entender bien. Yo no creo que los paraguayos tengamos que hacer el trabajo de aduaneros argentinos o brasileños, porque los argentinos y los brasileños no hacen aduana para ellos. O sea, aquí entra el tomate argentino y no hay ningún aduanero argentino parando el tomate. ¿Entendés? Pero, ¿qué pasa con nosotros? Aquí se está produciendo dinero negro. Dinero que sale de la tabla que vos habías puesto y que, por tanto, por la definición legal es dinero negro. Y ese dinero entra a una red de lavado de dinero. Y eso es ilegal. Y, por tanto, eso está corroyendo el funcionamiento de nuestras instituciones políticas, judiciales, policiales. En consecuencia, a mí no me importa pero inundemos el mercado brasileño. Pero la plata que paga impuestos, la renta de Enrique Vargas Peña que vende el cigarrillo contrabando, tiene que pagar impuestos, tiene que tributar en Paraguay como renta. ¿Entendés mi punto? O sea, yo, y sinceramente, y me dijeron ya que no diga esto, me chupa un huevo o un par, el problema aduanero brasileño. Pero, la plata que yo estoy sacando con la venta de cigarrillo es plata negra, negrísima, y entra para el lavado. Lo cual me explicaría a mí, de paso, por qué lo trajeron a Messer, el principal director técnico de lavado de dinero del mundo, si tenemos que lavar 500 millones de dólares. O sea, entre todos los vendedores de cigarrillos tenemos que lavar, señora, 500 millones de dólares año. Bueno, pero digo, insistiendo, la cuestión es, si se llega a reducir o eliminar el contrabando, ¿caerían estos 60 millones de dólares que actualmente el gobierno? Pero tendrías mi renta. Pero no, a vos no te conviene más vender si te vamos a cobrar los impuestos. Ya no vas a vender afuera. No, porque la renta surge a partir de lo que No, te digo nomás, legalmente. Los clientes de Tabesa. Lo que cae el contrabando está fuera del sistema legal claro, de recaudación. Lo que pasa es que si se elimina el contrabando, ¿qué vas a hacer con los cigarrillos? ¿Vas a vender al mercado? No anda. No funciona, el mercado va a colapsar. ¿Y por qué no se le puede vender a Brasil legalmente?
Porque vos le puedes vender legalmente, pero te van a tasar el mismo nivel que están los productos. Podemos Entonces hacer se pierde la industria del competencia. turismo. Venga a Paraguay a fumar todos los cigarrillos. Vengan a que usted fumar quiera. acá. Claro, ¿verdad? Pase un mes fumando sin control. ¿Verdad? O muchos familiares que vienen de afuera siempre se llevan con Una régimen de cajetilla. pacotilla unas cuantas cajetillas porque realmente es muy barato. Y es más, hablando de materia impositiva, de hecho una organización que trabaja para tratar de instalar políticas públicas contra el tabaquismo hablaba de números de que Salud Pública invierte alrededor de 300 millones de dólares para tratar enfermedades relacionadas al consumo del tabaco. Así es. Y que, imagínense, estos 60 millones de dólares que se recauda No cubre. como impuesto selectivo al consumo, cubre apenas el 20%. Ese es uno de los argumentos para aumentar Claro. la tasa. Pero y los números no van a dar, porque estos 60 millones es impuesto selectivo al consumo que están pagando los fumadores de Brasil. No sé si se me entiende. Sí, claro, Aunque, porque la si gente... pero, ¿sabes por qué se entiende eso rapidísimo? Porque la gente de retención, señora, es Tabesa. Es decir, cuando yo, Enrique el contrabandista, le compro a Tabesa, en ese precio de Tabesa está ese impuesto que yo le traslado al consumidor brasileño. O sea, el selectivo al consumo Claro. le estoy trasladando al consumidor brasileño. ¿Por qué? Porque Tabesa es la gente de retención. Es decir, aunque se suba al 30, 40, 50, 70%, si solamente se tiene en cuenta la venta local con el consumo local, tampoco se puede cubrir. Salud Pública ¿Y no qué va hay a del poder proyecto cubrir. también del PPI Frente Basú de ponerle un impuesto a cada cajetilla de 20 cigarrillos? Ese es para la trazabilidad. Eso y es trazabilidad. muchos países lo están hablando. y- Tenemos una pequeña plaquita A ver, que a habla ver. sobre, no sobre trazabilidad, sino sobre cómo se han dado a lo largo de los años la variación en materia impositiva en lo que respecta al tabaco. En realidad este es los mayores aportantes. Tenemos otra pequeña lista que habla, por ejemplo, en el 2010 se estableció un máximo del 13% para el impuesto al tabaco. En el 2015 va del 16 al 20%. En el 2018 estaba entre el 18 y el 22%. Recordemos que se modificó en el 2018 y la propuesta ahora, que entra dentro del paquete de reforma tributaria del gobierno, plantea subir el impuesto selectivo al consumo al tabaco a un 27%. A un máximo del 27%. Claro, un máximo del 27%. Pero Marito siempre usó el mínimo. No lo va a subir. Claro, ¿verdad? siempre, pero al menos el gobierno va a tener Así la que opción probablemente siga de... golpeando a Cartes a nivel penal, ¿verdad? Con A Cartes no se le golpea a nadie. Bueno, golpeame. Yo- a las... Ojalá se animen a al investigar, contrabando, a pero no investigar a a nivel Tabesa. de decretos. Porque Eh, nunca subió el mínimo de... Tenemos que irnos a la pausa. Pues yo decía algo que ustedes no van a compartir y no quiero lo que compartan. Pues yo, Estás en contra del impuesto. Estoy en contra del impuesto al tabaco. Yo creo que ni el impuesto al tabaco, ni a la cerveza, ni nada. Yo no sé qué se cree el Estado para decirnos qué tenemos que consumir y qué no tenemos que consumir. Por el gasto en salud que genera. El gasto en salud yo ya estoy pagando impuestos, Arturo. Yo ya estoy pagando impuestos para eso. ¿O para qué estoy pagando impuestos? Pero O sea, es impuesto selectivo al consumo. No, mi impuesto selectivo al consumo, mi IVA, mi IRP, yo ya estoy pagando para que el Estado me provea salud. Entonces, esto ahora le estaba contando a Gladys la vez pasada acá en este mismo programa, a Gladys Benítez, que justamente ahora Boris Johnson, el que va a ser primer ministro de Inglaterra la semana que viene, está diciendo el impuesto al pecado no es legítimo. No es legítimo cobrar a la gaseosa, no es legítimo cobrar a la hamburguesa, no es legítimo cobrar al cigarrillo ni al alcohol. No, porque el Estado no tiene por qué hacer esa... Pero existe una lógica en que si eso genera enfermedades y salud pública tiene que hacerse responsable, es lógico que aquellos Pero productos entonces, que ¿para ocasionan... ¿Para qué yo pago impuestos, mi que querido? ocasionan, alcanza y por el malgasto público. justamente aquellos productos Gracias. que van a generar más congestión en salud pública, que esos productos que generan más congestión paguen más impuestos, y no es una necesidad fumar, consumir cerveza ni Vos ni decís azúcar. que- pero yo necesito... Entonces, ahí está el selectivo, o sea, No. vos elegís, ese es el concepto, vos elegís, no es carne, no es arroz, no es comida, no es algo necesario, vos elegís consumir, entonces ahí está el concepto de selectivo al consumo. Yo creo que el vino y el cigarrillo fin de semana son de primera necesidad. Tenemos que ir a la pausa.